compañeros, por eso no empezaba la reunión. Vamos a comenzar primero haciendo un ejercicio. Después, ustedes tienen una tarea, ¿no ve? Sí. Ya. Sí, Primero vamos a hacer el ejercicio, luego vemos la de su tarea si tienen alguna duda. Mm, ya. Siguen ingresando. Vamos a empezar con este ejercicio. ¿Eh? Determinar el valor de la tensión de la cuerda fuerza normal fuerza normal. Si el cuerpo tiene masa de 25 kilogramos, punto, considere gravedad igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. 10 metros sobre segundo cuadrado y el ángulo es de 36 grados. Ya. Ahora está aquí. ¿Les ha dicho ya la ingeniera con qué método van a trabajar o tienen que trabajar con el método que ustedes se les haga más fácil? Con cualquiera que se nos haga fácil. Ya les dijo eso, ¿no es? Ya. Sí. Vamos a comenzar entonces. Primero que siguen ingresando. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer, ustedes saben que es un diagrama del cuerpo libre, que es donde vamos a representar las fuerzas que existen en el objeto. ¿Sí? Aquí podemos identificar que hacia allá hay una cuerda, ¿no ve? Hay una fuerza. ¿Se entiende? Ya, ¿cómo hacerlo más? Ya. Hacia aquí tenemos una cuerda que es una tensión. Ahora, adicional a eso, hay otra fuerza que siempre habíamos dicho, que es la del peso, que siempre va para abajo, desde el centro del objeto hacia abajo. El gatillo. Ya. Desde la fuerza del peso, perdón, siempre va desde el centro del objeto para abajo. Ahora, aparte de la tensión que tenemos aquí, aquí le voy a poner tensión T y aquí va a estar el peso, ¿sí? Aquí va a estar el peso. ¿Qué otra fuerza hay? Tenemos la fuerza de reacción normal, que siempre es perpendicular al plano. En este caso podemos ver que nuestro plano es un plano vertical. Nuestro objeto está sobre un plano vertical, ¿cierto? Entonces, si el plano es vertical, mi fuerza normal va a ser horizontal. Si el plano es horizontal, mi fuerza normal va a ser vertical. Siempre perpendicular al plano. Esta sería mi fuerza normal. ¿Ya? Ya tengo las tres fuerzas identificadas. Y eso es lo que voy a moverlo aquí. Con eso voy a trabajar mi diagrama de cuerpo libre.
Tengo ahí la tensión, aquí tengo la normal y aquí tengo el peso. Esas son las tres fuerzas con las que vamos a dar el día de hoy. Muy delgadingo esto. Ya. Para acá tengo el peso, para este otro lado la normal y para allá tengo la tensión. Quintanilla otra vez. Ya. Aquí tengo ya las tres fuerzas que están en el objeto. Ahora, necesito conocer por lo menos una de ellas. La más fácil, que siempre yo voy a poder encontrar primero, es la del peso, ¿cierto? La del peso, recordemos que es la masa multiplicado por la gravedad, ¿sí? Reemplazando mis datos. ¿Cuál es mi masa? Son 25 kilogramos. Y multiplicado por la gravedad, ¿cuál es la gravedad, chicos? 9,8 por 10 a la menos. 9,8 metros por sobre segundo cuadrado. Ahora, hay un caso de que el ejercicio me diga, considere que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo, o sea, redondeado. En ese caso, yo debo asumir que la gravedad es 10. Mientras el ejercicio no me diga, considere gravedad igual a tanto, yo trabajo siempre con 9,8, que es lo que siempre hemos estado haciendo. Ahora, si el ejercicio me dice gravedad 10, entonces yo voy a tomar en cuenta ya no 9,8, sino que 10, ¿ya? Por lo tanto, aquí, como el ejercicio me dice, considere gravedad 10, entonces voy a colocar aquí 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Y esto a cuánto va a ser igual? 25 por 10 son 250. ¿250 qué serían? Newton. Newton, muy bien. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado me va a dar Newton, ¿ya? Ahora, ¿qué método podemos realizar? Tenemos el método de vectores, tenemos el método de ley de seno y el método del triángulo, ¿sí? Para el método de vectores necesitábamos conocer solamente los ángulos, trabajamos con los ángulos que ya tenemos en el ejercicio. Para el método de ley de senos tenemos que encontrar todos los ángulos internos que se forman entre las tres fuerzas. Y para el método del triángulo simplemente era unir la cola de un vector con la punta del otro vector y listo. Identificábamos uno de los ángulos y ya. Ahora, para el método de vectores teníamos que trabajar en... Teníamos que trabajar en el plano cartesiano, ¿cierto? Para el método de vectores, que es el primer método. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Ya, bien. Aquí voy a tener el eje Y. Aquí voy a tener el eje Y y aquí voy a tener el eje X, ¿ya? Y atrás al fondo. Ya. Ya tengo en el plano cartesiano mis tres vectores, tensión, normal y peso. ¿Sí? Ahora, para el método de vectores entonces necesitamos sacar las componentes del vector tensión, no de la normal y no del peso.
¿Por qué no de la normal y por qué no del peso? Porque la normal ya está sobre el eje X y el peso ya está sobre el eje Y. Entonces no necesita sacarle componente porque ya está todo sobre el eje Y. ¿Quién no está sobre el eje Y ni sobre el eje X? La tensión. Entonces la tensión tiene componente. Este va a ser su componente en el eje X y este es su componente, perdón, en el eje Y y este es su componente en el eje X. No sé por qué no se puede hacer más grueso. Me estresa. Ya. Entonces, aquí voy a tener la componente de la tensión en el eje Y. Y por acá voy a tener su componente en el eje X. ¿Sí? Ya tengo ahora las componentes en el eje X y en el eje Y. ¿De quién? De la tensión, que es el único que no está sobre los ejes. Ahora, ya. Ahora lo que tengo que hacer es una sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque recordemos que en estática hay dos condiciones, ¿no? Una, que la sumatoria de fuerzas es igual a cero y otra, que la sumatoria de momentos es igual a cero. Entonces, por ahora voy a tomar en cuenta la primera condición, donde nos dice que la sumatoria de fuerzas, insertar, a ver, esperemos, la tengo. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. La primera condición nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Ahora, esto se aplica tanto para el eje X como para el eje Y. En el eje X yo puedo decir sumatoria de fuerzas es igual a cero y en el eje Y lo mismo. Es igual a cero porque no hay movimiento, estamos en un plano estático, ¿sí? No hay movimiento, los cuerpos se mantienen quietos. Ahora, en la sumatoria de fuerzas de X es igual a cero, tengo que ver qué fuerzas hay en el eje X. Aquí tomando en cuenta solamente el eje X, veo que tengo aquí tensión en X y la fuerza normal. La fuerza normal va para el lado derecho, entonces la voy a anotar como positiva. Fuerza normal y para el otro lado, o sea, contraria a la normal, está la tensión en X. Por lo tanto, la voy a colocar con el signo negativo. Tensión en X. ¿Hay alguna otra fuerza en X? No, no hay ninguna otra fuerza en X. Entonces lo que voy a hacer es esto va a ser igual a ¿qué? A cero. ¿Ya? Ahora, de aquí no conozco ninguna de las dos variables, ni la tensión en X, ni la normal. Entonces voy a pasarme a la otra sumatoria, en Y. ¿Sí? Paso a la siguiente. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Veo qué fuerzas hay en Y. Para arriba tengo la tensión en Y. Entonces anoto tensión en Y y para abajo está el peso. Menos, porque va para abajo, o sea, una fuerza contraria, menos el peso. ¿Y esto qué va a ser igual? A cero. ¿Sí? Ahora, de aquí, ¿conocemos la tensión en Y? No, pero sí conocemos el peso. Sí conocemos el peso. Entonces, lo que podemos encontrar con esta ocasión es la tensión en Y. Anoto entonces tensión en Y y ese peso que está restando lo voy a pasar al otro lado a sumar y me va a quedar que la tensión en Y es igual al peso. Ahora, la tensión en Y, ¿cuánto va a ser si ya conozco el valor del peso? Pues reemplazo. Peso yo sé que son 250 newton. Y por lo tanto la tensión en Y también va a ser 250 newton. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan ustedes el tema de vectores?
Si ustedes tenían el vector y el ángulo, podían hallar sus componentes. Pero si tenían una de sus componentes y el ángulo también, se puede hallar el vector. O sea, hay que hacer un paso, se puede decir de atrás para adelante. Y podemos encontrar con esta componente y con el ángulo, ¿ya? Entonces, ahora, el ángulo, ¿cuánto me dice el ángulo mi ejercicio? Me dice que son 36 grados, pero ese ángulo está aquí, ¿sí? Ese ángulo está aquí, o sea, aquí habría 36 grados. Aquí. Aquí estarían los 36 grados. Y esos 36 grados, pero están con el eje vertical, ¿sí? Están con el eje vertical. Ahora, ¿recuerdan ustedes las propiedades de los ángulos? Este ángulo de 36 grados, ¿dónde se repite? ¿Se repite aquí o aquí? ¿Con el eje X o con el eje Y? Chicos, aquí tengo dos Eje rectas paralelas y están cortadas por otra recta. ¿Se Y. repite con el eje X o con el eje Y? Eje Y. Con el eje Y, muy bien. Oh, no era esto. Con el eje Y, el ángulo se va a repetir aquí, ¿sí? Está bien, 36 grados. Ahora ya tengo el ángulo. Con eso puedo hallar la tensión, ¿sí? Tienen entonces el ángulo y el valor de la tensión en Y. Fíjense que en función al ángulo, la tensión en Y es su cateto opuesto o su cateto adyacente. 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 ¿Y qué función relaciona el cateto adyacente? Coseno. Coseno. ¿Qué nos dice coseno? Coseno nos dice que el cateto adyacente, coseno de alfa o de un ángulo es igual, y ahora sí, nos dice que coseno de un ángulo, ¿dónde está mi ángulo aquí? Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, reemplacemos esto con los datos que yo tengo aquí en mi ejercicio, ¿sí? Coseno del ángulo. ¿Cuánto es mi ángulo? 36. Es igual a cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente de mi ángulo de 36? Tensión en Y, ¿no ve? Aquí está mi ángulo y mi cateto adyacente. ¿Quién es? Tensión en Y. ¿Y la hipotenusa quién es? La tensión, el propio vector. Esa es la hipotenusa, ¿sí? Esta es la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando yo? ¿Estoy buscando la componente? No, la componente ya la tengo. Lo que estoy buscando es mi vector de tensión. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar, en vez de despejar mi componente, voy a despejar mi vector. Ya. La tensión que se encontraba dividiendo, la paso al otro lado a multiplicar, ¿sí? Y me va a quedar ahí de esta manera. Ahora, ¿ya está despejada mi tensión? Claro que no. Entonces, lo que voy a hacer es, eh, me está estorbando ese coseno de 36 para poder despejarlo. Entonces, lo voy a pasar al otro lado a dividir y me va a quedar como aquí ya tenía tensión en Y, abajo lo voy a dividir entre coseno de 36, que es lo que estoy mandando del otro lado a dividir. Aún así no entra. No entra. Ya está despejada mi tensión. Ahora reemplacemos los valores.
La tensión en Y, ya calculé que son 250 newton. Sobre coseno de 36, ¿cuánto sale? Coma. 309,02. 309,01. Ya, 2 o 0,1. 02 01. porque Ah, 02. Redondea simplemente, ¿no? 02. Ya. Ahora, nuevamente tienen el vector y tienen el ángulo. Ya conocen un componente. Ahora, ¿qué nos falta conocer? Me falta conocer la tensión en X. ¿Por qué necesito conocer la tensión en X? Porque si yo la paso al otro lado, ya me queda despejada la normal y con eso encuentro el valor de la normal. Entonces, despejo aquí la normal, que es mi otra incógnita. Ya encontré tensión. ¿Qué me falta? Normal. Entonces, voy a despejar normal. Normal va a ser igual a tensión en X que se encontraba restando, a pasar al otro lado a sumar. ¿Sí? Ya tengo de esa forma despejada mi normal. Ahora, ¿qué me queda? Reemplazar datos. ¿Conozco el valor de la tensión? Perdón. ¿En X? No, no conozco, pero lo puedo encontrar porque conozco el valor del vector y su ángulo. Y ya solamente me queda encontrar componentes, ¿no ves? Entonces, para encontrar la componente de tensión en X, ¿qué función voy a ocupar? ¿Seno o coseno? Para que Seno. se haya ocupado un coseno para Seno. encontrar Y. Entonces, Seno. básicamente Seno. es seno. Tensión en X va a ser igual a, aquí lo vamos a hacer. Tensión en X va a ser igual a, recuerden que las ejes de los componentes siempre va a quedar el propio vector por la función seno o coseno. En este caso dijimos que va a ser seno. ¿De cuánto? De 36. ¿Ya? Reemplazo mis valores, mi tensión en X va a ser igual a la tensión que ya calculé que son 309,02 newtons por seno de 36. ¿Cuánto da eso? Ciento ochenta y uno punto sesenta y cuatro. Tensión en X entonces va a dar 181,64. Sí, 64. Sí. Ya, 64 newton. Listo, ya tengo la tensión en X. Por lo tanto, reemplazo mi valor y la normal va a ser igual a tensión en X, que acabo de calcular, que son 181,64 newton. Y listo, con eso ya terminé mi ejercicio por el método de vectores. ¿Sí? Ya tengo el valor de la tensión y ya tengo el valor de la normal. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que no hay un método más fácil. Ley de senos. Ahora, este, chicos, a diferencia de los otros ejercicios que hemos estado haciendo por método de vectores, ¿se acuerdan que los otros ejercicios con método de vectores era, metíamos varios, el despeje de tensión 1, tensión 2, metíamos varias veces seno, varias veces coseno, utilizábamos el método de la sustitución y todo, ¿no es? ¿Por qué este salió diferente? Porque a diferencia de los otros que hemos estado haciendo por el método de vectores, en este gráfico de aquí específicamente en este, hay dos vectores que están sobre los ejes.
Entonces, como ya tenemos dos vectores sobre los ejes, es más fácil encontrar en la sumatoria porque no los vamos a descomponer, solamente descomponemos uno, no descomponemos dos a la vez como en los otros ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el ejercicio? Rodrigo Quintanilla, ¿entendió? Creo que ya 20 veces va entrando Rodrigo. ¿Cómo sé bien mi ejercicio? ¿Podría repetir, por favor? No lo escuché. ¿Cómo sé si está bien mi ejercicio? Mm, Pueden verificar resolviéndolo por otro método. Tiene que salir el resultado siempre lo mismo. Disculpe, ¿cómo sé si usar, en qué momento usar seno y coseno? Seno siempre se ocupa para el cateto opuesto. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del ángulo de 36. Ese ángulo está aquí, ¿ya? Ese es mi ángulo. Todo está siempre en función al ángulo. Ahora, tengo que identificar quién es el cateto opuesto, quién es la hipotenusa y quién es el cateto adyacente. Fíjense, si yo muevo este vectorcito allá arriba, se me ha formado un triángulo rectángulo. Si tengo un triángulo rectángulo, puedo aplicar las identidades trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Para este ángulo de 36, ¿quién es el cateto opuesto? Opuesto es el que está al frente. Entonces, ¿quién está al frente? Este vector que se llama tensión en X, porque está sobre el eje X. ¿Sí? Entonces voy a ocupar para X seno, y eso es lo que hicimos aquí. Para X ocupamos seno. Y ahora del otro lado, ¿quién está? En función al ángulo, ya sé que el cateto opuesto es seno. Entonces, el cateto adyacente es el que está al lado. ¿Quién está al lado del ángulo? Tensión en Y. Entonces, coseno relaciona cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para encontrar tensión en Y, voy a ocupar la función coseno, que es lo que hicimos acá. ¿Se ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Veamos ahora por el ley de seno, ¿ya? Ya. Ahora este. Para la ley de seno, teníamos que tomar en cuenta todos los ángulos internos, ¿no ve? Entonces, lo primero que debemos de hacer es encontrar todos los ángulos internos, ¿ya? Voy a manipularlo aquí. Voy a imaginarme que no está ni este eje. No, lo siento. Ya. Lo tengo solamente así. Elimino las componentes más. Y este ángulo. Ya, así. Ese es mi diagrama de cuerpo libre para resolver por el método de ley de seno. Aquí solamente sé que aquí está el ángulo formado con el eje vertical, con el eje Y. Ay, que no se puede hacer eso. Ya, ahí. Ahora, necesito conocer todos estos ángulos internos. Estos ángulos de aquí.
Esos ángulos son los que yo necesito conocer, ¿sí? Ahora, no conocemos ninguno de ellos, ¿sí? Ninguno. Pero si ustedes lo piensan, en esa parte tienen ustedes que razonar. El peso siempre va para abajo, ¿no ves? Entonces, sí o sí, es sobre el eje Y, o sea, es una fuerza vertical. Ahora, su plano es vertical. Si su plano es vertical, su normal va a ser horizontal. Entonces ya tienen ahí la fuerza normal, que es horizontal, y la fuerza del peso, que es vertical. Entonces tienen una vertical y tienen una horizontal. Ambos, entre peso y la normal, van a formar un ángulo recto, ¿sí? Porque una es, repito, porque una es vertical y porque el otro es horizontal. Entonces forman un ángulo de 90 grados. Entonces, hasta ahí ya tengo un ángulo conocido, ¿sí? Ya tengo un ángulo conocido. Ahora, de ahí, ¿qué más podemos hacer? Dividámoslo en 4. Si dividimos en 4, ¿qué va a pasar? Recordemos que cada cuadrante si yo lo divido en 4, en cada cuadrante van a haber 90, 90, 90 y 90. ¿Sí? Entonces, ahora, este 36, este ángulo de aquí, dijimos que se repetía con el eje Y. ¿Sí? Porque ahí se formaron dos rectas que están siendo cortadas, dos rectas paralelas que están siendo cortadas por una. Entonces, en este pedacito hay 36. ¿Sí? Hay 36 grados en este pedacito. Desde aquí, desde este vector verde que ustedes ven, hasta esta línea negra que yo he dibujado simplemente para separar cuadrantes. ¿Ya? Ahora, si ya sé que de aquí a aquí hay 90 grados porque he dibujado un cuadrante, entonces si de aquí a aquí hay 90, entonces ambos, ¿cuánto van a valer? 90 más 36. 126. 126. Muy bien, entonces esto, en total, este ángulo va a ser de 126 grados. Listo. Entonces, este ángulo va a ser 126 grados y ya no necesito este cuadrante. ¿Sí? 126 grados. Ahora, si de tensión a normal hay 126, de normal a peso hay 90, ¿cuánto va a ser el último ángulo? Simplemente sale de una resta. Si yo sé que sumado los tres me tienen que dar 360 grados, entonces si yo le resto los otros dos que ya encontré, me va a dar el total del triángulo. 360 menos 126 grados menos los 90 grados. ¿Cuánto me da el último cuadrante? Perdón, el último 140. ángulo